Todo eso se tiene que fijar usted. Vaya, ahora póngale la fijación. Póngale más suave. Ah, ay, no mueva, no mueva. Sí, pero es que... Sí, permítame. No, primero es arriba. Ay. Enrósquelo. Mi vena, Usted tiene guantes, usted tiene... No, permítame, ¿ya sabes? En este caso, nosotros lo que estamos empezando a ver en la clase son los números racionales. Yo como lo sé, pues porque son números fraccionarios. Estamos hablando que son números en fracción, tanto positivos como negativos. Y tenemos a los números reales, que son todos aquellos números racionales junto con los irracionales, como lo es, por ejemplo, pi o raíz cuadrada de 2, o raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 7. Esto que nosotros estamos observando es cómo se clasifican los números en matemáticas para poder tener un mejor entendimiento de qué números estamos nosotros utilizando en un cálculo, en un análisis, o en una determinación. Y las operaciones básicas, pues son las que ustedes conocen desde la primaria, donde nos enseñan toda la parte de las reglas de multiplicar y también nos empiezan a enseñar lo que es suma, resta y multiplicación, así como división. Es interesante aquí que ustedes recuerden que en la suma tenemos nosotros varios números, por ejemplo, 750 más 1583 más 69, todos estos se consideran sumandos. Entonces, dependiendo del orden, es primer sumando, segundo sumando, tercer sumando. El número que está en la parte derecha son unidades. El que sigue son decenas, luego centenas, luego son unidades y miles, y así sucesivamente. Entonces, se colocan unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y miles con miles. Y todos los números que vamos colocando aquí arriba, por ejemplo, si yo sumo todo esto, 9 más 3 me da 12, coloco la unidad y la decena la coloco donde están las decenas, ¿sale? Y así sucesivamente. Tienen un nombre en cada número, entonces sí es importante identificarlo. Lo mismo en la resta. También tenemos unidades, decenas, centenas y miles, o unidades de millar. En este caso, el primer número es el minuendo y el segundo es el sustraendo. Entonces aquí hacemos la diferencia o una resta. Al minuendo le sustraemos el segundo número, que es 1712. Y por eso se considera una diferencia. En el caso de la multiplicación, es lo mismo. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 1083 por 27, estos números se consideran factores. Y vamos nosotros multiplicando, por ejemplo, primero el 7 por 1083, colocamos el número, y luego el 2 por el 1083. Aquí pues no colocamos el número de 2 por 3, 6, no lo colocamos debajo del 1, ¿verdad? Sino debajo del 8. ¿Por qué? Pues porque estas ya son decenas, ya no son unidades, por eso se va recorriendo, y acá pues es un 0. De tal manera que cuando nosotros realizamos estos números, son los productos intermedios que se suman y me da un producto final. Lo mismo si hago yo la multiplicación de 380 por 3, tengo los factores y me va a dar un producto. Este X significa que es el ciclo. En la división tenemos a lo que son números 8234 entre 23, me va a dar un cociente, ¿verdad? Este cociente es 358.
Entonces aquí se dice que 82 entre 23, pues 3 veces cabe el 23 en el 82, ¿sale? Y de esa manera voy a tener un residuo de 13 y así sucesivamente lo vamos realizando. Ustedes esto pues ya lo conocen desde las primeras, pues los primeros años de estudio en donde a nosotros nos explican o nos enseñan cómo realizar estas operaciones. Y finalmente tenemos aquí algunos ejercicios donde pues fácilmente podemos nosotros hacer la suma de distintos números, la resta, la multiplicación y la división. Pero como lo veíamos ayer, esto nosotros ya lo sabemos hacer con números enteros o números naturales. Pero cuando ya nos hablan de números racionales, como lo que es la fracción, ahí en este caso ya se nos empieza a hacer más difícil. Y entonces nos empezamos a preguntar, pues, ¿cómo se hace, verdad? Se nos hace más difícil hacer una suma o una multiplicación o una resta o una división de fracciones. Hay que considerar, antes de poder entender esta parte de los números racionales, que son los que estábamos viendo el día de ayer, pues considerar estas operaciones básicas, ¿sí? Además de considerar la ley de los signos. Aquí ya les puse la ley de los signos, también tienen un video en Classroom. Necesitan ver el video para que ustedes puedan reforzar esta información. Entonces, aquí tenemos positivo por positivo, pues me va a dar positivo, negativo por negativo, positivo, negativo por positivo por negativo, negativo, negativo por positivo, negativo. Y en la división, positivo entre positivo me va a dar un número positivo, negativo entre negativo me va a dar un número positivo, negativo entre positivo me va a dar un número negativo, y más entre menos, pues va a ser menos. Y es importante considerar estas reglas de los signos o ley de los signos para que cuando yo multiplique una fracción o un número positivo por un negativo, recuerde que es negativo, mi resultado. Lo mismo pasa con la suma y la resta. Aquí si yo sumo dos números positivos, siempre me va a dar un positivo. Si yo sumo dos negativos, me va a dar un negativo. Si yo sumo dos números con distintos signos, tanto positivo o negativo, el signo que va a tener mi resultado va a ser el signo del valor mayor. En ambos casos. Y en la resta es algo muy parecido. Si yo, aquí es menos, ¿vale? Si yo resto dos positivos, me va a dar un positivo. Si yo resto dos negativos, me va a dar un negativo. Y si yo resto dos de diferentes signos, me va a dar el signo del valor mayor. A eso se refiere la ley de los signos. Entonces, ustedes tienen que identificar esta ley de los signos. Es importante porque a veces nos equivocamos. Y cuando yo multiplico un número, por ejemplo, menos 8 por menos 8, ¿cuál sería el resultado? ¿Alguien me lo puede decir? Yo mismo. Sería 64. Sería menos 16. Menos 8 por menos 8. Me dijeron, yo escuché que 64. Menos 64, perdón. No, es 64. 64. Menos por menos, ajá, 64. Perdón. Ok. Ya vieron que luego de Perdón, es que mi teléfono se ve muy pequeñito. Ok. Entonces es lo que llega a pasar, ¿sí? Ahí tenemos que considerar la ley de los signos y no se nos puede pasar esa ley porque nos podemos equivocar. Fíjense que yo estoy tomando un diplomado de matemáticas en la universidad y cuando, bueno, nosotros ya vemos ecuaciones de cálculo integral o geometría analítica
Entonces, cuando estamos viendo esas ecuaciones, suele suceder estos errores. ¿Sí? Resuelves una ecuación y se te olvida la ley de los signos. Y si te equivocaste en un signo, aunque el número esté bien, ese signo cambia todo el resultado. Por ejemplo, ayer estaba yo haciendo una gráfica, porque nos pedían una gráfica de unas coordenadas y calcular una ecuación. Entonces, cuando yo calculo la ecuación, me equivoco en un signo y en lugar de ponerle signo positivo, le puse signo negativo. De tal manera que cuando yo hice la gráfica, no me daba el resultado que yo esperaba. Ya después, volviendo a revisar todo el procedimiento, me di cuenta que era un signo. Corrijo el signo, corrijo los datos de mi gráfica y entonces ahora sí ya me dio el resultado. ¿Sí? Pero esos errores son muy comunes, jóvenes, muy, muy comunes. Entonces, yo sé que ustedes ya llevaron suma, resta, multiplicación y división. Pero cuando nosotros ya vamos a considerar este tipo de números negativos sobre todo, ahí es en donde a veces nos cuesta trabajo y nos equivocamos. Entonces siempre tenemos que revisar esta ley de los signos, por eso les envié un video para que ustedes lo vean en su casa el día que tengan tiempo y hagan sus anotaciones, sus apuntes y lo tomen en cuenta para el examen, porque en el examen pues van a venir algunos con signo negativo y no haya ese error.